Listo. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Hemos leído la moción 138 a la UICN para el Congreso Mundial de la Naturaleza. Y ahora sí, vamos a, bueno, pues a empezar esta conversación con nuestras compañeras. Vamos a dar aquí primero la bienvenida a nuestra compañera Mirta Pereira. Mirta es parte de la FAPI, que es la patrocinadora de la moción. Mirta es abogada y asesora de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. La FAPI es una organización indígena de tercer nivel de Paraguay, que es parte de las siguientes comisiones nacionales del Paraguay, que son órganos consultivos legales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, como son la Comisión Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía. Y dicha organización ha participado activamente en la propuesta que hoy es una resolución sobre la Estrategia Nacional del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay, reconociendo como una medida especial de conservación a los TICA, a los territorios de vida. Entonces, con esto damos la bienvenida. Mirta, el micrófono. La palabra es suya. Adelante. Buenos días para todos y todas. Un gusto saludarles desde el Paraguay. Lastimosamente, nuestros compañeros dirigentes tenemos un taller muy grande de comunicación en estos días y están ya por los territorios. Entonces, estoy siendo yo portavoz del proceso del trabajo colectivo, pero para hacer honor a la verdad y al proceso, esto fue un proceso colectivo entre varias organizaciones y miembros de TICA, donde por razones, digamos, de nosotros estamos, digamos, como miembro activo de la IUCN y nos parecía de una manera importante participar y visibilizar el rol de los territorios de vida para la conservación, para la lucha contra la desertificación y para la lucha contra el cambio climático. Creemos que los territorios de vida cumplen unos roles, como bien dice nuestra resolución, de custodios, ¿verdad?, de la vida misma en los territorios, y no solamente los territorios indígenas a la cual FAPI acompaña, sino que varios territorios que también conservan luchas mujeres en este país, de comunidades locales y también grupos y comisiones. Los grupos de Paraguay, años anteriores, tuvo un pequeño fondo denominado justamente TICA, gracias al proceso del programa de pequeñas donaciones del GEF en Paraguay, donde la FAPI también es miembro de la mesa directiva, y hemos podido contactar no solamente con otras organizaciones indígenas del país, sino también con comunidades locales que realizan esfuerzos encomiables para fortalecer sus territorios de vida, que son territorios espirituales, territorios donde realizan su economía tradicional, donde se desarrollan plenamente como personas. Por eso creemos que esta moción es muy importante no solamente para el Paraguay, sino que para varios compañeros y compañeras de pueblos indígenas y comunidades locales, no solo en la América Latina, sino que en todo el mundo, por el rol que cumplen varios territorios de vida en esta perspectiva. También quisiera mencionar que en América Latina nosotros venimos de historias muy duras, de procesos de dictadura en varios países, en el siglo pasado, también de guerras en nuestros territorios. Y hubo mucha violación a los derechos humanos en nuestro territorio que ha tenido como consecuencia desplazamientos, ha tenido también como consecuencia daños irreparables a las condiciones de los derechos humanos y a los derechos territoriales y de vida de la gente. Por eso creemos que un proceso de verdad y reconciliación dentro de la IUCN es de vital importancia para todos nosotros y nosotras, ¿verdad? Paraguay tuvo su proceso de verdad y justicia, se llamó, donde se relevó unos procesos importantes del daño, del impacto
de la dictadura en la vida de los pueblos, pero aún no hay un proceso efectivo de reparación. Tenemos algunos reconocimientos para algunos sectores de reparación, por ejemplo, de una manera procesual, hay una resolución que dice sobre el daño que causó la construcción de una hidroeléctrica. Tenemos recomendaciones de la relatora para pueblos indígenas que en el 2014 visitó al Paraguay, donde habla específicamente del impacto de la construcción de las hidroeléctricas en los años 1970, dos grandes hidroeléctricas, la Itaipú Binacional y Yacyretá, que impactaron en los pueblos Aba Guaraní y Mbá Guaraní en la región oriental, donde recomienda al país establecer mesas de trabajo para lograr la reparación de los daños. Y estamos en ese proceso. Y creemos que este proceso que vivimos en Paraguay también lo han vivido varios compañeros y compañeras en toda América Latina. También queríamos compartir con ustedes que el aporte de los territorios de vida, no solamente en Cumming se han relevado, sino también en los procesos del equipo técnico de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuando el IPCC reconoce el aporte de los territorios indígenas y los territorios de las comunidades locales como fuente de lucha y de conservación de la biodiversidad. Entonces creemos que estos convenios internacionales deberían armonizarse con las acciones de organizaciones de defensa ambiental y de derechos humanos para hacer efectivo un proceso de reparación al daño que han sufrido los territorios y también las personas que viven, los pobladores, digamos, de los bosques o de los territorios de vida que han estado históricamente, ¿verdad? Y han sufrido en verdad violaciones y siguen sufriendo violaciones en sus derechos humanos, violaciones en la defensa de su territorio, violaciones en su desarrollo pleno como seres humanos, ¿verdad? Porque sobre todo somos seres humanos, ¿no? Haciendo una labor importante para conservar una patria mejor y una patria común, diría, en la casa común, diría el Papa, que justamente hace poco fueron 10 años de Laudato Si, que es un documento de la Iglesia Católica para el mundo entero, donde habla de la importancia del cuidado de la casa común, ¿verdad? Nosotros consideramos desde toda esa perspectiva el aporte de los diferentes espacios, un medio para plasmar en esta resolución donde podamos mostrar que los territorios de vida también es un medio eficaz de conservación. Hemos logrado, así como contó la compañera Ivette en su introducción, el Ministerio del Ambiente, que es el órgano administrativo del Poder Ejecutivo en Paraguay, hizo un proceso de construcción de un plan estratégico de 5 años para las áreas protegidas, áreas silvestres protegidas en Paraguay, y ha reconocido dos formas de conservación no tradicional, digamos, no, digamos, áreas de conservación, no solamente áreas protegidas, quiero decir, que son las UMEC, y también reconoció los territorios de vida. Inclusive plasmó una resolución de hace años atrás, del principio del año 2000, donde hay un reconocimiento de un territorio acá del pueblo Mbá Guaraní. Y ha sido un proceso muy interesante porque también creemos que es un proceso que hace el país de reconocer que no solamente con áreas silvestres protegidas, con un plan de manejo desde una perspectiva científica o cientista de las universidades, se conserva la biodiversidad, sino que también hay conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales que saben a través de sus propias normas y con sus propias innovaciones dentro de sus normas tradicionales, conservar sus territorios, inclusive hacer esfuerzos de reparar, restituirlas y de recompensarlas también, porque hay un esfuerzo muy grande de los pueblos indígenas y comunidades locales, especialmente en nuestro país, de restaurar sus territorios, de restaurar sus bosques para potenciar sus formas de vida y consolidar su cultura y consolidar su espiritualidad. Entonces, yo quiero, para empezar
en la conversación, no quiero alargarme mucho. Quiero decir para cerrar que este es un proceso colectivo que FAPI presenta. Agradecemos el apoyo y los comentarios que estamos recibiendo en la página de la IUCN. Hay una participación, no sé si mucha o poca, porque es nuestra primera vez que presentamos una moción, así que no tenemos estándares para medir, pero sí agradecemos el acompañamiento. También queremos agradecer a organizaciones de Paraguay que se han sumado a esta moción, como también compañeros y compañeras de otros países de otros continentes también. Yo, para empezar nomás, Ivette, para no abrumarle tanto, espero no haberles confundido. Hasta ahí mi palabra. Gracias. Gracias, compañera Mirta. Vamos a dar paso inmediatamente a Malena. Malena Oliva. Compañeros, antes y compañeras, antes de continuar, a mí me gustaría también agradecer, claro, a FAPI de Paraguay por el patrocinio, ¿no? Por haber presentado esta moción y también a las otras organizaciones copatrocinadoras, ¿no? Que son Guaira, la Fundación Guaira de Paraguay, la Fundación Lonchanet para la Pesca Sostenible, está en España, el Centro Europeo de Documentación para la Planificación de los Parques Naturales de Italia y Pronatura, Amigos por la Naturaleza, que está en Suiza. Entonces, queremos agradecer también estas organizaciones que están siendo las copatrocinadoras de esta moción. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Malena Oliva. Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Malena trabaja en el sureste de México con conflictos de conservación relacionados a áreas naturales protegidas y la gobernanza local de recursos naturales. También investiga el impacto local de la política internacional de conservación y es miembro honoraria del consorcio TICA. Bienvenida, Malena, la palabra es suya. Muchas gracias, Ivette, por la oportunidad de estar aquí y compartir un poco de un trabajo reflexivo y también de revisión de literatura que hemos estado haciendo con algunos colegas acerca del papel de los territorios de vida en el marco global de conservación. Entonces, hoy quisiera compartir algunos como resultados y notas principales de esa reflexión que tienen mucho que ver con la moción que se presenta y que esperemos que ayude a dar como claridad y argumentos, ¿no? Que la soporten, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar me pareció importante como recordar los rasgos distintivos de los territorios de vida, ¿no? ¿Qué son los territorios de vida? Estos territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales, que tienen principalmente tres rasgos, ¿no? Que los caracterizan y que el primero es esta estrecha vinculación con su entorno natural, donde basan sus medios de vida, que tienen estos órganos de gobierno que funcionan para la toma de decisiones colectivas sobre ese entorno, sobre sus recursos naturales, y que de estas dos condiciones resulta la conservación de la biodiversidad, pero no solo eso, sino también el bienestar de las poblaciones que habitan esos territorios. Entonces, toda esa complejidad está englobada en lo que referimos como territorios de vida, ¿no? Y la meta 3 del nuevo Marco Mundial de Biodiversidad es una meta que establece para el año 2030 que al menos el 30% de la superficie del planeta sea protegida de manera equitativa, es decir, habla de áreas que tienen que ser gobernadas de forma equitativa, que tienen que ser gestionadas o manejadas de manera eficaz y que estas áreas de conservación tienen que reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Es decir, que de acuerdo al texto de esta meta, entonces ningún área de conservación que se reporte a la meta debería de reportarse si no está respetando los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
y establece además 3 formas posibles de reportar a esta meta. La primera es la de las áreas naturales protegidas convencionales que conocemos, ¿no? Los parques nacionales, las reservas de la biosfera. En segundo lugar, las otras medidas eficaces de conservación basadas en área, o las OMEC, que serían como áreas de conservación que están fuera de las áreas naturales protegidas. Y algo muy novedoso de este nuevo Marco Mundial de Biodiversidad es que reconoce una tercera vía para la conservación, que son los territorios indígenas y tradicionales. Entonces, eso es muy novedoso de este Marco Global de Biodiversidad y es una herramienta que puede servir para impulsar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y de reconocer el aporte que hacen los territorios de vida a la conservación o al escenario global de conservación, porque vamos a ver también más adelante que los aportes de los territorios de vida no tienen nada más que ver con cuestión de superficie. Entonces, me parece importante también decir, bueno, ¿cómo se miden estas metas, ¿no? A nivel global? Y se miden a través de indicadores de cabecera, que son los únicos que son obligatorios para los países parte del Convenio de Diversidad Biológica. Y para el caso de la meta 3, la que acabamos de ver, este indicador de cabecera que se estableció es uno solo y es es cobertura de áreas protegidas y de OMEC. Es decir, que se deja afuera todo lo que tenga que ver con la tercera vía, los territorios indígenas y tradicionales, deja afuera indicadores que tengan que ver con la efectividad del manejo y también deja afuera indicadores que pudieran reflejar una gobernanza equitativa. Entonces, hay aparentemente un sesgo de superficie en cómo se van a medir los avances hacia estos indicadores. Entonces, los territorios indígenas y tradicionales, esta tercera vía, queda en los indicadores secundarios o complementarios que no son obligatorios de medir. Y esto es preocupante porque al no ser obligatorios, entonces los países partes no tienen ninguna obligación, es completamente voluntario que pudieran reportar en ellos. Y digo que esto es muy importante porque al no ser obligatorios y considerando las restricciones, las limitaciones que suelen haber en cuanto a recursos económicos, humanos en los sistemas de conservación de los países, difícilmente se vayan a destinar recursos humanos y económicos para cumplir, para implementar metas que no son obligatorias de reportar al Convenio de Diversidad Biológica. Y el argumento que se dio de por qué los territorios indígenas y tradicionales no tenían un indicador de cabecera fueron que no hay bases de datos confiables o completas sobre, digamos, territorios reportados de conservación indígena y tradicional, y porque no todos los pueblos indígenas y comunidades locales tienen objetivos explícitos de conservación. Y acá, bueno, cabe notar que las OMEC tampoco necesariamente deben tener objetivos explícitos de conservación. Entonces, hay que interpelar estos argumentos que se han dado y hay que discutirlos. Como alternativa, el Convenio de Diversidad Biológica y su marco de monitoreo lo que está considerando, además, digamos, para cubrir de alguna manera los territorios indígenas y tradicionales, es considerar aquellos que se superponen, ¿no?, con áreas protegidas y OMEC, o donde las áreas protegidas y las OMEC comparten la gobernanza con los territorios tradicionales e indígenas. Esto vendría a ser como los esquemas de comanejo, por ejemplo. Pero esto es también muy relevante y debe llamar nuestra atención porque para poder ser considerados, entonces oficialmente, la conservación que realizan los territorios tradicionales e indígenas debería estar necesariamente bajo un esquema de área protegida o de OMEC para poder ser reportado a estas metas. Entonces, eso genera, ¿no?, un incentivo perverso, como se les dice por ahí, de que estas tierras conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales se conviertan a esquemas de áreas protegidas y OMEC convencionales para poder contar en la contabilización, valga la redundancia, que se hace globalmente de las áreas conservadas. Y parte del trabajo que hicimos fue decir, bueno, a ver, ya que estamos hablando de superficies, entonces veamos cuánta superficie está custodiada y protegida por territorios de vida y por pueblos indígenas y comunidades locales. Y lo que encontramos es que aquí en esta figura, la parte naranja clarita, el 40% de las áreas protegidas y de las OMEC a nivel global se superponen con pueblos indígenas y comunidades locales. Y el 10% a nivel global de las áreas naturales protegidas está en territorios indígenas, este triangulito naranja. Entonces, en suma,
más del 50%, es decir, más de la mitad de las áreas protegidas y de las OMEC están dentro o superpuestas con territorios indígenas y tradicionales. Y no es un porcentaje para nada menor. Y tampoco es menor pensar, bueno, ¿qué es lo que esto conlleva? ¿Qué es lo que esto implica? Esto implica, en muchos de los casos, no necesariamente en todos, que se puedan haber dado procesos de desplazamiento de comunidades locales o de violaciones de derechos en cuanto, por ejemplo, al acceso a recursos naturales, restricciones de medios de vida, por operar bajo esquemas de áreas protegidas y de OMEC, ¿no? En toda esta superficie. En esta otra gráfica, lo que les quiero mostrar es también en color naranja, esta parte de aquí, que representa el 21%, ahora sí, de la superficie global. Lo anterior era solo de áreas protegidas y OMEC. Esta gráfica es de la superficie de todo el planeta, que está protegida por territorios de vida. 21%, es muchísimo. De ese 21%, o más bien el 17% de los territorios de vida están completamente fuera de esquemas oficiales de conservación. Es decir, hay un 17% de territorio ahí afuera que de por sí está siendo conservado por territorios de vida. Hay un 3.5% de territorios de vida que se superpone con estas áreas protegidas y OMEC. Y también aquí en café o marrón ven que el 10% de las áreas protegidas o OMEC se superponen con pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, el dato más importante de aquí que quisiera compartir con ustedes es que en total el 31% de la superficie global es protegida por territorios de vida o pueblos indígenas y comunidades locales. Esto no es nada menor. Si ustedes ven, la meta establece que para el año 2030 se proteja el 30% de la superficie. Bueno, hoy, si hubiera un reconocimiento apropiado de los territorios de vida, entonces esa meta incluso ya se estuviera superando. Entonces hay que voltear a ver esas otras formas de conservación que están ocurriendo en el territorio y también ver cuáles son las amenazas que están enfrentando. ¿Por qué decimos que los territorios de vida son la tercera vía? También quisiera decir que esta tercera vía, entendida como territorios indígenas y tradicionales, se define por el mismo Convenio de Diversidad Biológica como tierras y aguas que tradicionalmente han sido ocupadas y utilizadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, los territorios de vida reconocen distintas formas de gobernanza equitativa, que es uno de los componentes de la Meta 3 y que ha sido muy difícil de medir a lo largo del tiempo. Esta gobernanza equitativa se refiere a la toma de decisiones colectiva, a la participación equitativa de la población de un territorio, cómo toma decisiones sobre ese territorio. También los territorios de vida ofrecen esta forma diferente de vincularse con su entorno, de basar sus medios de vida allí, y estas condiciones derivan, como decíamos, en la conservación y en el bienestar. Son dos cosas que desde la historia del inicio de la conservación convencional, con este modelo occidental de parques nacionales donde la gente tiene que estar fuera, se ha ido discutiendo la manera de cómo conciliar la conservación y el bienestar. Bueno, los territorios de vida son el ejemplo vivo de cómo se puede conciliar ambas cosas, ¿no? Y otros datos un poco más duros en que también abonan a la Meta 3, que habla de representatividad ecológica, de conectividad de áreas protegidas. Quiero compartir 2 o 3 datos importantes de pueblos indígenas y comunidades locales que abonan a esas cuestiones también. Uno es que entre el 21 y 36% de las áreas clave para la biodiversidad está en pueblos indígenas y comunidades locales. El 36% de bosques intactos está en territorios de vida y el 66% de las ecorregiones terrestres está representada en los territorios de vida. Entonces, hay muchos otros elementos con los cuales los territorios de vida abonan a la tercera meta y que pueden ser representados en esta tercera vía como también una forma de reconocer esos aportes y de abonar al respeto de los derechos humanos de estas poblaciones. Entonces también los territorios de vida permiten abonar a las metas de conservación mediante el respeto a los derechos humanos. Reconocen la pluriversidad, es decir, las diferentes formas de organización, de gobierno, de toma de decisiones, de relación con la naturaleza, de valores vinculados a la naturaleza, que derivan en la conservación y en el bienestar, sin necesidad de generar una categoría nueva de conservación, sin necesidad de plantar un programa de manejo, un sistema de monitoreo, unos indicadores, unos técnicos, unos biólogos ahí reportando sobre unos
planes de manejo que generalmente llevan, no generalmente, sino que todas las áreas protegidas convencionales y las OMEC deben de tener estos elementos. Entonces, por eso es importante el reconocimiento tal cual de los territorios de vida, sin necesidad de convertir sus formas de organización de vida, de sus prácticas, a otra forma. Entonces, ofrecen estos ejemplos vivos de gobernanza equitativa, de conservación y de medios de vida dignos, nada más y nada menos. Combinan todos esos elementos. Entonces, es importante resaltar y tener este dato en la cabeza, ¿no? De que el 31% de la superficie terrestre ya está siendo conservada por estas poblaciones. Y para que continúe, entonces, eso depende del reconocimiento y apoyo que se pueda brindar. Y como decía hace un momento, hay muchas amenazas que se ciernen sobre los territorios de vida, que pueden tener que ver con modelos de desarrollo extractivistas, con estos mismos modelos de conservación occidentales que buscan convertir a otras figuras de conservación. Entonces, ya para ir terminando, quería como mencionar algunas amenazas y oportunidades que identificamos del nuevo marco mundial de biodiversidad para los territorios de vida. La primera amenaza es que la meta 3 se implemente de manera parcial, incompleta, es decir, aquí en el lado derecho vemos como algunos efectos de estas amenazas, que se haga un énfasis en la superficie conservada, solo cobertura, solo hectáreas, sin tener en cuenta cómo es gobernada esa superficie de área, ¿no? ¿Cómo es la efectividad de manejo en esa superficie que se está reportando? Por otro lado, también está la posibilidad de que no se defina la tercera vía. Una de las dificultades en su implementación es que no está bien definida. Ese es un ejercicio que se tienen que hacer en cada país, es al interior de las regiones, para ver cómo se aterriza esto de territorios tradicionales e indígenas, cómo podemos medirlo. Es un gran desafío, pero es un trabajo que se tiene que hacer. Por otro lado, también está la amenaza de la presión por establecer nuevas áreas protegidas y OMEC, que son la figura que hoy oficialmente se reconoce para reportar a la meta, perdón. Y eso puede llevar a violaciones de derechos humanos, a desplazamiento de comunidades, a perpetuar modelos de acumulación por conservación. Esto es, se establece un área protegida en un territorio indígena, porque estaba bien conservado, pero como la figura oficial de conservación es la área protegida, entonces esa figura creo. Y las otras dos últimas amenazas son la falta de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y de sus aportes a la conservación, que puede llevar mismo a la violación de derechos, a perpetuar estos modelos de acumulación, a la pérdida de los territorios que actualmente están siendo conservados, a la erosión biocultural de estos valores que están vinculados a la conservación, que el mismo Convenio de Diversidad Biológica aboga por incorporar como una condición fundamental ya en estos tiempos para poder lograr un planeta sostenible. Y identificamos dos oportunidades muy grandes que este nuevo marco mundial de biodiversidad nos ofrece. Definir esta tercera vía y ver cómo la vamos a implementar. Tiene que estar definida para poder ponerla en un indicador de cabecera. Y también adoptar el enfoque basado en derechos humanos para que toda conservación que se haga, entonces, esté respetando los derechos de las poblaciones que habitan esos territorios conservados. Y ya para terminar, entonces decir que la continuidad de los aportes a la conservación que hacen territorios de vida, pueblos indígenas y comunidades locales, no solamente en términos de áreas, sino en términos de estas distintas formas, de estos ejemplos, de estas alternativas, de combinar medios de vida dignos con la conservación que son posibles para que eso pueda continuar existiendo. Entonces es fundamental que se dé el reconocimiento y el apoyo a estos territorios. Y un poco ese es el llamado con la moción, que se dé apoyo y reconocimiento a estas áreas que ya están conservadas y a los derechos de las poblaciones que habitan esos territorios y que los han estado custodiando desde hace cientos de años. Entonces, hasta ahí dejo mi intervención. Perdón si me pasé un poco del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Malena. Un placer escucharte. Vamos a dar inmediatamente paso a nuestra compañera Yenit. Yenit Quitiaqués Cuaspud es del resguardo panamazónico Gran Tescual, que forma parte de la red de territorios de vida Tica Colombia. Ella es parte, miembro, ¿no? De la Comisión del Ambiente en el tema de género, es miembro fundadora de la
CONAMIC. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Ella es miembro, como les decía, es miembro fundadora de la CONAMIC, Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia, una plataforma de organizaciones de mujeres indígenas. Yenid nos va a dar un contexto, una reflexión sobre los territorios de vida y su inmersión en el CBD de acuerdo a la moción 138. Adelante, Yenid. La palabra es suya. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si se escucha bien, pero yo quiero, en nombre de la República Colombia, los 27 territorios que la conforman, 3 de comunidades campesinas, 6 de comunidades afrodescendientes y 18 de comunidades indígenas, saludarles muy cordialmente desde Colombia. Para nosotros, eh, como colombianos, el proceso de verdad y reconciliación siempre ha sido una bandera porque Colombia lleva 12 procesos de paz, inicialmente con la guerrilla del M-19, con la revolución de los trabajadores, el Quinquinlame, el Ejército de Liberación Popular, lo que ha sido con un proceso con las disidencias del ELN, con milicias populares, y los dos últimos, el tema de justicia y paz con paramilitares y este acuerdo de paz vigente con las FARC-EP en el 2016. La política de paz total que se habla en este momento en Colombia es muy importante porque habla de negociaciones con grupos políticos que, que están vigentes, pero también habla de la política de desmantelación de bandas criminales y la política con la paz con la naturaleza, que nos abre también la posibilidad en la Comisión de la Verdad de un legado muy importante para reconocer los daños históricos que han sufrido los custodios de vida del territorio, porque uno de los legados de la Comisión de la Verdad en su informe final, que estuvo compuesto por 11 volúmenes, documenta cuáles son las causas estructurales del conflicto, la desigualdad, la exclusión, la concentración de tierras en el despojo y el racismo, las violencias cometidas por todos los actores, tanto las guerrillas, el Estado, los paramilitares y el narcotráfico, y todos los impactos diferenciados que ha tenido este, este tema de los acuerdos en los grupos étnicos y en las mujeres. Yo creo que esta moción eh, 138 que se plantea ahora es muy importante porque de alguna manera reconoce cómo los custodios de vida cumplen un rol específico en la protección del territorio. Sin embargo, creo que desde la resiliencia transformadora que hablamos los territorios en temas de verdad y reconciliación, es muy importante tener una mirada de género y la participación de las mujeres también en ese proceso que hacemos en los territorios de vida. Creo que las mujeres jugamos un papel muy importante y no somos daños colaterales como a veces se dice en los conflictos, sino somos daños emergentes que estamos también haciendo procesos de resignificación de nuestro papel. Creo que es muy importante esta moción porque reconoce también cómo esos territorios de vida no son solamente territorios que están protegidos desde la mera, ejercicio conservacionista, sino que recoge también un papel transformador de justicia reparadora y de redistribuir el poder de gobernanza que se necesita para que haya una verdadera reconciliación. Entonces yo creo que esta moción recoge muy bien todo el tema de la verdad y la reconciliación como una crítica a las estructuras coloniales e injusticias que ha venido haciéndose en los territorios de vida, pero también se conoce como el extractivismo, por ejemplo, es una forma de generadoras de violencia que nos está amenazando a los territorios en general. Creo que es muy importante estos espacios también que recoge en 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 la moción, porque de alguna manera es un espacio de diálogo intercultural y político que restituye la dignidad y la memoria de los derechos colectivos como protagonistas de la conservación. También creo que es muy importante ahora tener en cuenta la mirada de los jóvenes y de esas personas que están en los territorios y que
serán los futuros guardianes de estos territorios de vida que nosotros estamos protegiendo, porque ellos son finalmente los que quedarán a futuro como parte del trabajo que estamos haciendo. Desde la justicia reparadora, creo que es importante reconstruir esas relaciones justas y equitativas pueblos, entre los pueblos distintos, que somos campesinos, indígenas y afrodescendientes, pero también tener en cuenta cómo los estados y las ONGs y las agencias de cooperación incluyen estas miradas de gobernanza en ese ejercicio de la meta 3. El reconocimiento pleno de los territorios de vida son parte esencial en las legislaciones estatales y no meramente deben ser un reconocimiento formal. Y creo que la moción requiere también un, un mecanismo de exigibilidad de autodeterminación más allá del reconocimiento formal, porque si no hay un mecanismo, se queda todo, yo gran parte en la buena fe y voluntad de los estados y las agencias, y allí muchas veces la financiación la reparación o lo que quiere que ver con el reconocimiento, muchas veces se queda solamente en la buena fe. Entonces, yo creo que la moción también debería tener de alguna manera unos mecanismos de exigibilidad más allá de la diplomacia. Finalmente, pues yo quiero como comentar Colombia entre sociedades desde la parte ética, de a los otros y a las otras dentro de estos dan lucha. Y ahí es importante recoger también cómo esa mirada integradora, intercultural de los territorios de vida, que habla de la biodiversidad, también se da en las personas. Esa integralidad es muy importante de reconocer la humanidad en los otros y en las otras y reconocer que somos diversos también en la participación. Entonces yo creo que allí el tema del territorio de vida como una tercera vía de conservación no solamente se lo debe ver meramente al territorio desde una vía clásica de protección, desde una lógica de que lo hacen los estados de parques nacionales y de sus habitantes homogéneos, sino debe verse desde esa combinación autónoma, territorial, de un manejo colectivo y de una visión integral del territorio que tiene que ver con la naturaleza, la comunidad y las personas que habitan esos territorios. Entonces, allí nosotros como pueblos y como redes eh, de territorios de vida, creemos que es importante conservar no solo las especies y los paisajes que están en los territorios de vida, sino las relaciones sagradas y los saberes milenarios y los saberes tradicionales que garantizan esa relación sagrada con los territorios. Y esos espacios de autodeterminación requieren también tejer procesos como educación, como alimentación, como reconocer el trabajo de la medicina tradicional, el idioma, la espiritualidad que nosotros como personas hacemos en esos territorios de vida, mucho más allá de la mera exclusión o de la mera conservación de un territorio, sino desde una visión resiliente y transformadora que propone modelos alternativos al sistema dominante, basados en la vida digna, en el equilibrio, la reciprocidad y por ende la verdad y la reparación justa, equitativa y las garantías de no repetición de, de exclusiones y desigualdades que a veces se presentan en los territorios de vida. Yo con eso pues cierro, creo que esta participación muy importante lo que nos plantea las compañeras Mirta y Malena desde esas metas que se plantean, pero también muy importante que la moción recoja los territorios o las miradas de los territorios de vida de los que estamos participando y viviendo en los territorios y que creo que es esa integralidad de las miradas que tenemos. Entonces, muchas gracias a Ivette por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Denit. Muchas gracias, muy amable. Es un gusto escucharle. Siempre es bueno tener sus palabras. Yo les agradezco mucho, Mirta, Malena, Jenit, por introducirnos en esta conversación.
Y ahora pues me gustaría abrir el micrófono. Tenemos aquí a Gracia Borrini, Feyerabend, muy amable por acompañarnos en este conversatorio. Siempre es bueno tenerla con nosotros. Está Tomás Moore también, que es uno de nuestros sabios del Consejo de Sabios, es miembro del consejo. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí, por acompañar siempre los procesos de los territorios de vida. Me gustaría pues abrir el micrófono si alguien desea hablar directamente, si quiere abre el micrófono o alza la mano para entablar una conversación mucho más directa. No hagamos de esto una conversación entre territorios, como les decía, un espacio de cuidado, un espacio donde podamos aportar tanto a la moción como al mismo aprendizaje que tenemos dentro de los territorios a pensarnos entre nosotros. Entonces, abro este espacio, si entre ustedes, Malena, Mirta, Jenit, desean hacerse alguna consulta, bienvenida. Siempre es bueno repensarnos juntas y juntos. Así que adelante, compañeros y compañeras. Les dejo el micrófono, la palabra es de todas y de todos los que estamos aquí. Yo quisiera hacer una pregunta sobre lo que dijo Genit de garantías de no repetición. Eso me pareció como muy claro, ¿no? Porque hace referencia como a todo este antecedente de las cosas que ya han pasado y que no deben de volver a pasar. Entonces, no sé si quizás nos pudieras como ampliar un poquito de cómo esto lo abordan en términos más puntuales o bueno, ampliar un poquito sobre eso, Jenny. Gracias. Les parece si juntamos unas dos Con- o tres y vamos para poder ampliar? Gracia tiene el micrófono abierto. ¿Desea hablar? Adelante, Gracia. Muchas gracias, Ivette. Espero que me escuchen. Am, Me encantó escuchar de Janet cuando ella habló de cuestiones de mecanismos de reconocimientos de territorios de vida, porque yo creo que hoy día en el consorcio también hay una discusión abierta, no es muy claro, por ejemplo, si hay una distinción entre territorios de vidas y territorios indígenas y tradicionales. Y vi también que Malena tenía dos diferentes tipos de colores para pueblos indígenas y comunidades locales y también territorios de vida. Sería muy importante, interesante ver cómo podemos hacer una distinción, si la podemos hacer. Y mi sugerencia sería, puede ser de considerar la idea de un autorreconocimiento como custodios de territorios de vida. Por esta visión integral de la cual hablaban ambas, Genite y Malena, el manejo colectivo, la cultura, el idioma, la lengua, el reconocimiento de todo esto, pero no reconocimiento de parte de otros. Autorreconocimiento. ¿Cómo se hace cuando se hace reconocimiento de pueblos indígenas? Un autorreconocimiento como custodios con análisis del territorio y análisis del conocimiento vivo de los territorios de vida podría ser el elemento llave en el cual podemos decir cada país pide a los custodios de autorreconocerse y de ponerse en una lista segundo un mecanismo entre pares de custodios a custodios y después dar esto al gobierno, pidiendo gracias al gobierno, pidiendo reconocimiento y apoyo, porque esto es una contribución a la conservación que los gobiernos van a tener como su propio mérito. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Si les parece,
Y, Yenit, si podemos dar una respuesta tanto a Malena como a Gracia, y Malena y Mirta, pues adelante, y los que deseen también. Adelante, Yenit. Bueno, gracias a ustedes por la pregunta. Creo que es muy importante para Colombia, por ejemplo, que ha sido una sociedad tan innovadora en temas de paz. Desde la sociedad civil ha planteado metodologías propias como Pacto Éticos por un País en Paz, que implica cómo la sociedad civil también se indigna y le aporta a las transformaciones estructurales. Y precisamente la Comisión de la Verdad dio 60 recomendaciones dirigidas al Estado, a las fuerzas militares, al sistema educativo, a los medios, a la iglesia, a la sociedad civil, muchas de ellas relacionadas con la democratización de la tierra y la reforma rural integral, porque ha sido una de las desigualdades y el tema de las causas estructurales del conflicto, pues la desigualdad en temas de tenencia de tierra, el tema de las reformas a las Fuerzas Armadas y garantías de no repetición, porque fueron las Fuerzas Armadas quienes también perpetuaron el conflicto en los territorios, obedeciendo a unos intereses de protección de la infraestructura extractivista, por ejemplo, en nuestro caso de la infraestructura petrolera. Entonces, hay esas recomendaciones, es como las Fuerzas Armadas cambian sus lógicas militaristas de la seguridad de la seguridad de la infraestructura a la seguridad de las personas y la seguridad humana. Allí ha sido muy interesante una metodología que la sociedad civil ha venido acompañando a las Fuerzas Armadas desde los diálogos inimaginables, diálogos posibles, donde la sociedad civil le hace también a las Fuerzas Armadas unas sugerencias en la reestructuración de sus estructuras para que haya garantías de no repetición. Y es precisamente donde les da la participación en términos de seguridad a las mujeres. Y eso ha sido muy importante en la reconciliación en Colombia, porque vemos policías mujeres haciendo el ejercicio de la seguridad humana en los territorios que han sido precisamente muy violentos. Entonces, cómo estas recomendaciones le da garantías, y por eso digo que el enfoque de género es muy importante, porque esa vinculación de las mujeres en la consolidación de la seguridad humana ha sido vital para un proceso de volver a la confianza. Otro también de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad fue el reconocimiento de los pueblos étnicos, tanto indígenas, campesinos, afrodescendientes como sujetos políticos de derechos. Y eso pues nos brinda a los territorios una posibilidad de hablar de algunos territorios como sujetos de derechos. Entonces ya hay algunos ríos como sujetos de derechos, el Captazú, por ejemplo, en el pueblo Agua como sujeto de derecho, porque fue donde se enterraron muchos muertos, donde se tiraron muchos cuerpos. Entonces esto, por ejemplo, el marco normativo de la paz nos pasó del mero hecho de defender un territorio a ser partícipes políticos en la construcción de la paz. Y creo que ese es un marco de construcción de paz que abre caminos. Entonces, para Colombia ha sido muy importante ir más allá de la defensa de los derechos a ser constructores de paz. Y otro, pues que habla también, otra recomendación, es el tema de políticas de memoria, educación para la paz y justicia de género en temas de transformaciones estructurales para garantizar la no repetición del conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos ejercicio en las cátedras educativas, en las escuelas de liderazgo y paz, en las narrativas locales de resistencia, en el reconocimiento de los pueblos y los custodios de vida? Y yo creo que allí es importante trabajar en temas de reestructuración de la ética de las sociedades, de la cultura de procesos de paz. Colombia ha estado inmerso muchas generaciones en un proceso de conflicto. Muchas veces la cultura se está sosteniendo en las bases de conflicto y los vemos muchas, por eso a veces en nuestros territorios calan más los discursos de odio que de paz, porque estamos también sosteniéndonos bajo una cultura de conflicto. Entonces yo creo que el legado y la recomendación de la Comisión de la Verdad fue muy inspirador porque pues de alguna manera nos llama a hacer cambios estructurales en nuestros modelos culturales, en nuestros modelos educativos, en nuestros modelos de tenencia de tierra y de democratización de la tierra, que realmente para nosotros como territorios de vida es clave porque nos reconoce nos da unas garantías jurídicas
a nuestros territorios. La reforma rural integral debe partir de allí, de unas garantías jurídicas, de reconocimiento de territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, para pues también poder empezar a trabajar una nueva cultura de paz. Bueno, yo con eso dejo allí, no sé si respondí tal vez a las preguntas que se me dieron. Sí, muchas gracias, Jenit. Mirta, Malena, ¿alguien más desea compartir? Adelante. Creo que lo que planteó la compañera, la de la no regresión, es un tema muy importante porque en derechos humanos estamos en un tiempo de bastantes regresiones a nivel colectivo. Y creo que como colectivo en América Latina, estoy diciendo, hay situaciones bastante preocupantes. Y en el tema de los territorios, creo que también hay como una dualidad. Hay ciertos reconocimientos en el marco legal, pero en el desarrollo, en los territorios, hay como una cierta contradicción. Cuando Malena nos presenta así dibujado en su torta de dónde están los territorios, ¿verdad? Y donde hay un traslape con áreas protegidas, uno se imagina cada quien en su lugar, en su espacio, en su país. Nosotros tenemos territorios indígenas, o sea, hay áreas protegidas reconocidas y son territorios indígenas, ¿verdad? Incluso hay tierras compradas por el Estado paraguayo o legalizadas para comunidades indígenas que una parte de ellas está en un título de un área protegida. Entonces, hay muchas acciones todavía procesuales que debemos hacer. Por eso es importante, yo creo, la moción en un espacio internacional como IUCN, para que después cada uno desde nuestras red TICA podamos también como aterrizar en nuestros países para para poder o tratar de desarrollarlos, ¿verdad? Creo que hoy, digamos, hoy en este contexto, que el IPCC de cambio climático haya reconocido la labor de los pueblos indígenas y comunidades locales, UMIN haya reconocido también los aportes, nos está dando un marco bastante importante para los pueblos indígenas y comunidades locales, y por sobre todo que desde esa mirada que lo dijo muy bien Jenny, desde una mirada desde las mujeres y los hombres que son parte de un pueblo y que son acciones colectivas, ¿verdad? Estamos hablando de derechos colectivos de los pueblos y comunidades locales que deben ser reconocidos, valorados y procesualmente, porque lastimosamente el papel aguanta mucho, decimos acá en Paraguay, ¿verdad? Hay reconocimientos muy lindos, pero cómo hacerlos efectivos a veces es, digamos, y en eso sí creo que Colombia, Jenny nos estaba contando las acciones con los procesos de paz, y a nosotros, yo estuve tomando nota bastante le agradezco mucho el compartir su sabiduría y el compartir también su experiencia en su país, porque creo que estos espacios es lo que nos hace ricos, ¿verdad? Que esta moción ha sido el elemento que nos une para hoy hablar, pero a lo mejor esta moción no reúne todo lo que querríamos que reúna, pero creo que es el puntapié inicial para seguir haciendo acciones conjuntas, ¿verdad? Y me alegra mucho, por sobre todo, que la mayoría de las panelistas seamos mujeres también. Gracias. Hasta ahí mi palabra. Gracias, Mirta, muy amable. Albert ha pedido la palabra. Adelante. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, también iba a comentar algo sobre estas de las leyes regresivas, que son formas de legalizar el despojo, y esto está sucediendo mucho en Latinoamérica, y no duden o no dudemos de que muchas de estas leyes adapten a estos o adapten estos acuerdos que vemos como oportunidades a el mantenimiento del poder territorial por parte de los gobiernos, que es lo que, por ejemplo, en México, los cambios que se hicieron para incrementar el reconocimiento de los pueblos indígenas,
también menciona en el mismo reconocimiento que siempre y cuando no afecte la unidad nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras que bloquean el avance que presumen. Hay que tener en cuenta en términos de la UISN también que hay un continuo incumplimiento o falta de seguimiento a las mociones que ya se han avanzado. Y tendríamos que trabajar en ese camino también, ¿no? En el 2016, también a través del consorcio se le logró esta moción para el respeto de los territorios de vida que están traslapados con áreas protegidas y una serie de mociones que se nos van quedando atrás, ¿no? Con tanto trabajo. Luego también en la moción mencionamos algo sobre los fondos y aquí es como un poco como las leyes. Eh, Producto de los avances en el reconocimiento de nuestros derechos, el discurso de que hay fondos para los pueblos indígenas también están siendo de manera perversa. Todos los que llegan a través del GEF a los gobiernos están invirtiendo para promover las OMEC y más áreas protegidas. Y lo poco que se está avanzando en la tercera vía, si es que se está avanzando, es a través de fundaciones porque incluso ahora que hay una convocatoria del WWF con recursos del FEMAN, también pide que se cumplan indicadores del FEMAN que tiene que ver con áreas protegidas. Entonces, hay como ese discurso, esa adaptación del discurso que también nos termina afectando. Esto nos tiene que llevar, me parece, a la rediscusión, como decía Gracia hace un rato, de qué es lo importante que tenemos que discutir en nuestros movimientos, recordando que el objetivo es lograr ese autorreconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Porque ahora de repente nos estancamos en las discusiones de cómo nos estructuramos primero o cómo o hacia dónde dirigimos los esfuerzos. Y eso nos hace perder tiempo para discutir estos temas, por ejemplo, lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta como todas estas realidades que hay que se nos escapan definitivamente de nuestras manos, sobre todo si nos distraemos con otras discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Malena y después Daniel. Adelante. Para no dejar colgado el comentario de Gracia sobre la distinción entre territorios de vida y aparte pueblos indígenas y comunidades locales, en realidad eso responde a cómo en la literatura se han ido reportando áreas, ya sea de uno o de otro, que están conservadas. Por eso al final yo lo uno y digo es 31%, nosotros lo unimos y decimos es eso, ¿no? Y después retomando un poco lo que decía Mirta, me parece que sí es una gran oportunidad este nuevo marco mundial de biodiversidad, pero no basta, o sea, es solamente, como decía, la punta de lanza y es una ventanita de oportunidad donde tenemos que estar muy despabilados para impulsar las cosas que queremos impulsar, ¿no? En el mismo sentido de lo que está comentando Albert. Y también para terminar, por ejemplo, países que ya han avanzado en sus legislaciones en incorporar figuras, ¿no? Como el caso de Paraguay, que tiene la figura de territorios de vida, como Chile, que tiene, creo que es resguardos indígenas o reservas indígenas, para tomar esos elementos y ver cómo se está haciendo, ¿no? O mismo Colombia, que tiene este pronunciamiento sobre la SOMEC. Entonces, sobre eso podemos ir impulsando la implementación de estas cosas que queremos que se implementen. Gracias. Muchas gracias, Malena. Muy amables. Yo creo que está haciendo un barrido de muchas cosas de lo que se está haciendo y se está proponiendo en la moción. Daniel Santi tenía la palabra abierta, había pedido la palabra. No sé si se le cayó la conexión a Daniel. ¿Está por ahí, Daniel? Daniel Santi es del pueblo originario de Sarayacu,
qué pena, parece que se le cayó la conexión. ¿Alguien más? Tenemos aquí alguna posición adicional. Tenemos aquí al compañero Julio Cusurichi de Perú, IDC Perú. Bienvenido. Si tiene algún comentario, será un gusto poder escucharle. Adelante, compañeros. Gracias, gracias. No sé si me están escuchando. Buenos días, Sí, buenas le tardes. escuchamos. Sí, le escuchamos. Gracias, compañero. Adelante. Buenos días. Sí, primero agradecer esta, esta reunión para IDC es importante. Ir conociendo más la resolución 138, ¿no? Y nosotros estamos también promoviendo algunos aportes con la OPI, la Reserva Gunamaracaire y FENAMAT, que son tres OPIs aquí en Perú, ¿no? Con algunos aportes tal vez de forma, ¿no? Por ejemplo, los territorios, para nosotros el tema de territorio de pueblos indígenas, esto se debe fortalecer, ¿no? Eh, y también el tema de cómo también poder concordar, ¿no? Hay una resolución 139, ¿no? 139, perdón, 129, ¿no? E incluso también hay una resolución que defiende los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Tal vez eso es importante, ¿no? Considerar porque estas resoluciones, este, con nosotros siendo como miembro de la OPI, ¿no? Como OPI, ¿no? Como este tema de la membresía que ha nacido en 2016, ¿no? Hemos estado dando algunos aportes, ¿no? Entonces creo que eso es mi intervención y estamos pues consolidando, ¿no? Como OPI para que llegar una votación, digamos, que tenga mayoría porque se trata de territorio de pueblos indígenas, ¿no? Donde son los territorios de vida, ¿no? Pero también no solamente biodiversidad, sino también humanos que estamos en estos territorios. No solamente eso, y gracias. Muchas gracias, compañero Julio. Es muy importante, ¿no? Tener la visión y la mirada de los pueblos del Perú que están organizados en AIDC, PENAMAT, OPIP, como comenta el compañero Julio. Así que estaremos atentos a sus discusiones y a sus aportes. Laura Peña de la Rética Colombia, ella es coordinadora de la Rética Colombia, nos ha dejado aquí un mensaje. No sé si Laura quisiera participar directamente, si puede abrir su micrófono y comentarnos, Hola, será claro un que gusto sí, escuchar. compañeros. Saludos a todos Adelante, y Laura. todas. Mi internet no es fuerte para la cámara. Muchas gracias por este espacio. Sin duda, encontrarnos para dialogar lo necesitamos todos. Es un acto de solidaridad y acompañamiento muy bonito. Bueno, sí, les compartí allí que, bueno, mi compañera Genit por acá, muchas gracias y a las otras compañeras. Colombia, sí, muy retador lo que sucede. También se han generado herramientas y allí les compartía de que el trabajo está todo por darse, como decías, Albert. Realmente está llegando, se siente un poco tomando el tema de la SOME, llega mucho ya a los territorios, pero hay que trabajar fuertemente desde las bases, con las comunidades. Creo que eso sigue siendo un reto que debemos de asumir y allí también lograr esa incidencia porque el reconocimiento entre pares, lo escribí allí, que es nuestra herramienta más importante. Creo que es lo nuestro.
pero ese reconocimiento nos hace fuerte entre pares, nos va a hacer crecer, nos va a hacer más fuerte para poder llegar a incidir. Porque, compañeros, la violación de circunstancias, derechos, Colombia, pues saben nuestra situación. Si no incidimos en estas decisiones políticas, pues no lo vamos a lograr y la violación continuará como viene continuando. Realmente muchas veces las instancias internacionales están allá, pero digamos estos argumentos, todo lo que hemos puesto allá y trabajado, pero no se baja a las instituciones y autoridades locales que inciden directamente con nosotros. Y eso todavía hay mucho por trabajar, realmente mucho por trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Es parte de lo que estamos promoviendo, ¿no? Esta moción. Sí, es una motivación para todas y todas compartir estos espacios, pero también para construir política pública global que nos sirva a nivel local, ¿no? Entonces, es fundamental el tener sus aportes. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Un aporte, una conversación, una duda. Yo creo que hay algunas dudas sobre también la terminología que se está usando. Hemos tenido algunos reportes sobre el uso de la palabra custodios, custodias, custodio para los territorios de vida, los custodios que viven dentro de los territorios de vida. También hay esa discusión que ayer también se dio con compañeros de Perú. Entonces, más allá de las palabras, el sentido semántico que les damos, ¿no? Y las varias capas de sentido que tienen cada una de las palabras. Y claro, también invitarnos, ¿no? A no quedarnos en lo literal, sino entender todas esas posibilidades que tenemos de construir lenguajes que también salgan de nuestros territorios. Sin embargo, no limitarnos, ¿no? A la palabra y a la discusión misma. Como decía Albert, tenemos bastantes temas fundamentales que debemos trabajar y tratar y no descuidarnos y no despistarnos de lo que es primordial dentro de estas luchas que tenemos en los territorios. Adelante, algún otro aporte. Aquí me dice Javier, desea Javier de Chile, de la red Chile, es también vocal del Consejo Directivo de la Red TICA Latinoamérica. Dice, quizás si hubiera un boletín de difusión de esta moción, agradecer y saludar a todos. Gracias por la iniciativa, Javier. Sería bueno, ¿no? Si ya estamos pensando en hacer alguna información adicional sobre la moción. No sé si quiere tomar la palabra, Javier. Adelante. Javier está por ahí. Sí, Adelante, ¿cómo Javier. están? Sí, primero, me disculpa porque entré un poco atrasado a la discusión, pero entiendo y agradecer, digamos, enormemente a los que han presentado. He estado escuchando atentamente ahí. No soy experto en estos temas, pero sí entiendo, digamos, lo que son las OMEC y lo que son los territorios indígenas de conservación. Y creo que eh, las diferencias existen y creo que lo han planteado bastante bien las compañeras ahí. Solamente creo que esta es una intervención para saludarlos y agradecer, digamos, el aporte que ustedes están haciendo hacia los territorios indígenas de conservación y a ayudar a clarificar todos estos temas que en el fondo, eh, como decía alguien por ahí, se discuten arriba digamos, en la cúpula a veces de los movimientos y a veces no llegan a las bases. Entonces, es muy importante que estos espacios se den para discutir estos temas. Así que, más que nada, agradecer estas iniciativas, agradecer a Ivette que estás ahí, que siempre atenta a estos temas y se agradece y se valora mucho. Así que un saludo para todos.
Muchas gracias, Javier. Muy amable por sus aportes, siempre son importantes. Adelante, Luciano. Luciano Cardoso. Hola, buenos días. Ha sido muy bueno escucharles y me quedé pensando mucho porque vengo del mundo de la conservación y también de Brasil y acá tenemos un contexto un poco diferente. Me quedo pensando cómo estar en la UICN puede ser una oportunidad para cambiar algunas cosas. Una de ellas es lo que vi de la presentación. Hay una, deja ver la palabra en español, uma solepação muito grande entre áreas protegidas e territórios de vida, e como as áreas protegidas podem ser melhores também. Não? Em Brasil, temos o caso das áreas protegidas criadas por a ideia de Chico Mendes, as reservas extrativistas. Extractivismo em Brasil tem outro sentido em português. Extractivismo é recolecção. Então, as reservas extractivistas, que é um meio de garantia da tenencia da terra por los pueblos, não? Então, é pensar que também é possível ter áreas protegidas mais justas, onde a governança seja também melhor, porque as reservas extractivistas de Brasil, os conselhos são deliberativos, o que é muito interessante, porque as decisões tomadas por las comunidades têm que ser hechas por el Estado. Entonces, pensar también que la tercera vía es súper importante y es prioridad, pero hacer que las áreas protegidas también sean mejores es una estrategia fundamental. El otro tema que me parece que también Brasil, pensando en el contexto brasileño, puede aportar es la mejor definición de lo que son las comunidades locales, ¿no? Lo que son las comunidades, los pueblos indígenas, ya está muy bien definido, pero lo que son las comunidades locales aún es un término em disputa. E em Brasil temos definidos 26 categorias de comunidades, o que chamamos acá tradicionais. E é fundamental percebi-los e reconhecê-los, porque o modo de vida destas comunidades também produz conservação e o próprio modo de organizar-se e de ver o mundo é algo a se conservar e que se perde com o tempo, não? Então, acá temos caiçaras, geraizeiros, vazenteiros e tantas outras comunidades que também merecem ser reconhecidas. Então, pensar que nossa luta em Brasil tem muito que proponer também, não? Muito que oferecer. É isto. Muchas gracias, Luciano. No sé si Malena desea dar alguna respuesta a esto, gracias a la reflexión de Luciano. También tenemos aquí una participación de Bárbara Lassen. Les voy a leer. Dice, no sé si Bárbara esté aquí, quiere abrir su micrófono. Dice, no tengo un comentario, vine para aprender. Pero una pregunta, ¿necesitan algún apoyo de parte de otras organizaciones en esta etapa? Ya que creo que las discusiones sobre los textos de mociones cierran el lunes que viene. Cierran el 16, sí, en efecto. Sí, que Bárbara, creo que es el lunes, adelante, ¿no? abrió su Sí, micrófono. hola Ivette. No, no quiero tomarle este tiempo. Realmente No, vine para adelante. escuchar y aprender. Pero, y Luciano, gracias Luciano por advertirme que se tenía el webinario. Pero sí, hola compañeros. Quería solamente ver si algo necesitan todavía los que están proponiendo la moción en este momento. Claro que una vez que llegamos al Congreso, podemos apoyar con votos y todo esto, ¿no? Las discusiones allá. Pero si hay algo en este momento que en los próximos días que se necesitaría de apoyo, pues que quería preguntar, porque tenemos un grupito con un par de organizaciones que seguramente estarían felices de apoyar como FPP, como AID, como otros miembros de, del grupito en IUCN del cual formamos parte con Luciano también. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Les dejo la palabra para que contesten a Bárbara. Gracias. Yo creo que nos puede apoyar en esto y también una reflexión sobre lo que habló Luciano. Así que adelante, adelante. Gracias, Malena.
Sí, me parece muy importante lo que comenta Luciano acerca de la necesidad también de mejorar las áreas protegidas que ya están y de no pensar que la tercera vía es la única vía, ¿no? Más bien la tercera vía es buscar reconocimiento para otras formas que han sido invisibilizadas, pero no significa que sea la única manera. O sea, lugares donde no hay gente, pues funciona bien un parque nacional, ¿no? No hay problema. Y las áreas naturales protegidas que ya están, sobre todo como reservas de la biosfera o figuras que tienen estos objetivos, ¿no? Dobles de conservación, de bienestar. Definitivamente hay que mejorar los mecanismos para que la gobernanza en esas áreas también mejore, ¿no? Y el impacto social que tengan sea menor y sean más efectivas. Entonces, creo que también siempre es importante matizar estas discusiones diciendo que no es que se defiende que todo sea tercera vía, ¿no? O sea, hay diferentes contextos socioecológicos que ameritan diferentes esquemas, ¿no? Creo que el fin final es pues tener un planeta habitable para todos en el futuro. Este, Eso, gracias. Adelante, Gracia. ¿Me pides a mí? Sí, adelante. Gracias. Sí, yo creo que es muy interesante seguir el punto que presentaba Luciano. En términos históricos, el consorcio TICA emerge desde un esfuerzo de muchos años, décadas, para una mejor equidad en la conservación. Y estos esfuerzos tomaron un primero suceso, ¿cómo decir? Un logro, el día en el cual todo el mundo de la conservación se dio finalmente cuenta que las áreas protegidas no necesitaban ser gobernadas solo por los estados o los privados o mismo en gobernanza compartida. Habían otras áreas que entraban perfectamente en las definiciones de áreas protegidas que estaban gobernadas, como decía Luciano, las reservas extractivas, que estaban gobernadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Esto significa que las áreas protegidas son parte de estos fenómenos de conservación en el cual hay un papel muy fuerte por los custodios indígenas y locales. No son los solos. Cuando avanzamos en el trabajo de la conservación, se dieron cuenta otros que habían estos OMEX, porque no todo lo que estaba conservado por los pueblos indígenas y comunidades locales estaba dentro la definición de áreas protegidas de los estados y se abren a los OMEX. Pero verdad, esta definición de los OMEX es una otra capa de definición desde arriba hasta abajo. Y por esto que ahorita estamos hablando de territorios de vida autodefinidos, autogobernados y con la forma de conocimiento y de gobernanza viva de los pueblos. Y esto no se puede definir, cortar, organizar desde arriba por abajo. Necesita lo que creo que estaba Mirta y Malena y Janit que hablaban antes de esto, eh, procesos de reconocimientos propio entre pares. Esto es lo que necesitamos ahora en diferentes países en el mundo. No más imposiciones desde arriba, pero sino redes de custodios de territorios de vidas en cada país. Y creo que esto podría ser un elemento importante si Bárbara quiere apoyar, de notar esto en los comentarios de la moción, porque necesitamos diferentes voces que hablan de esto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias compañeros y compañeras. Albert,
¿quieres hablar? Porque ya vamos, ¿no? Encerrando, yéndonos hacia el final de esta conversación. Albert nos dice, en este sentido es urgente Ay, fortalecer los territorios de vida mismos en nuestros países. Adelante, Albert. perdón, es que en en este sentido y para hacer estas redes de territorios de vida y para hacer estas revisiones por pares, es urgente apoyar, teniendo en cuenta todas estas amenazas que hemos mencionado, la presión que tienen los pueblos de seguir pensando, de esta colonización interna, de seguir pensando que no se puede sin las instituciones, sin las ONGs, es muy fuerte y es muy claro que en la mayoría de los espacios sigue prevaleciendo también el uso de las ONGs y de las instituciones de este poder, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante conocer incluso esta experiencia. La presumimos mucho, pero no la conocemos tal vez tan a fondo, la red de Colombia, donde la red de territorios de vida son las que toman las decisiones y alrededor están las organizaciones y fundaciones, instituciones apoyando las decisiones que están tomando. Es la red de territorios de vida diciendo qué es lo que necesitan de los de fuera, como decía Tagui, quién incluye a quién, y no al revés, pero me parece que sigue las instituciones utilizando este poder que tienen, ¿no? Ayer hubo una reunión del FEMAM por esta convocatoria para pueblos indígenas y casi todas las que se conectaron eran ONGs preguntando cómo pueden hacer para conseguir las firmas de los pueblos a los que apoyan para ejecutar este proyecto. O sea, en el discurso está todavía eh, este, este dominio y este uso del poder del que tenemos que sacudirnos también y tiene que ser desde adentro, desde abajo y a la izquierda, ¿no? Ese ya es otra cosa. Eso era, gracias. Gracias Albert. Bueno, pues entonces yo creo que tenemos bastantes temas que podríamos, más que resumirlos, ampliarlos, ¿no? Para poder continuar debatiendo y dialogando, no solo en torno a a la moción 138, sino también pensar cómo se implementa ya la moción, ¿no? Cómo están ya los territorios de vida implementando desde diferentes espacios esta moción. Entonces, es más que nada para pensar que no, la moción no es que nace o da vida a los territorios, ¿no? Sino que son los territorios los que han alimentado desde abajo la idea de presentar esta moción. Entonces, es realmente pensar de otras maneras, desde otros puntos de vista y generar la importancia que tienen los territorios en sí mismos, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirles, por favor, si podemos dar unas palabras de cierre, si nos podemos ir despidiendo, quienes quieran hacer también sus últimas contribuciones a este seminario. Y vamos a continuar pues con otros temas también que debemos ir profundizando. Así que adelante, vamos cerrando este conversatorio. Adelante, Malena, Mirta, Jenit, con sus palabras finales y agradecerles por iluminarnos durante este proceso. Abrir sus micrófonos. Y quien desee despedirse, dar unas palabras, por favor, siéntanse a voluntad. Pues yo simplemente agradecer, Ivette, que hayas organizado este espacio, que es muy necesario discutirlo y seguir discutiéndolo porque siempre hay retroalimentaciones que nos hacen avanzar en nuestro pensamiento, ¿no? Y nos dan ideas de cómo seguir. Entonces, bueno, simplemente eso y muchas gracias a todos y esperamos seguir con las discusiones y las acciones. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Ivette, y
el ánimo de la FAPI es contribuir a un proceso de crecimiento colectivo juntos y esperemos que esta se vuelva una herramienta para unirnos más y fortalecer los territorios de vida de una manera procesual, porque nada es mágico, ¿verdad? Entonces, gusto verles, mucho gusto de conocerle a otras personas y hasta acá mi palabra, un placer. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer el espacio, creo que ha sido muy inspirador también conocer otras perspectivas de otros países, muy interesante lo que nos comenta Brasil. Desde Colombia, pues que siempre hemos apostado para la paz, pese a que muchas veces se exacerba el conflicto por las bandas criminales y hay muchos cambios, siempre le apostamos a la paz y a la transformación resiliente. Entonces, solamente este mensaje de esperanza, que pese a que los derechos se vuelvan regresivos, siempre esas luchas que hemos tejido en colectivo son importantes. Entonces, la invitación a los otros países también a no permitir la regresión de nuestros derechos y pues también apostarle desde las redes y desde los colectivos que la sociedad civil ha impulsado. Desde la Red Tica Colombia estamos comprometidos con la defensa de la vida, la construcción de paz y pues también la defensa de nuestros territorios.